Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Siempre que estudiamos la palabra, que alabamos al Señor, que oramos, estamos utilizando bien el tiempo. Amén. Y vamos a continuar con esta reunión, con este culto, con nuestro estudio de cada semana. Y bueno, el título, hermanos, de este estudio es La cadena dorada de la salvación, y nuestros textos base son Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. La cadena dorada de la salvación, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a poner mucha atención. En nuestro estudio anterior aprendimos que a los que aman a Dios, todas las cosas les cooperan para su mayor bien. Esto es, dice la Escritura, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios. Amén. Y ahora, muy relacionado con esto, en nuestros versículos base vamos a aprender que la esperanza del cristiano está sólidamente fundada en el inalterable y eterno propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos. Pero antes de entrar en el tema, vamos a recordar cuál es el contexto en el que Pablo está diciendo estas palabras. Sí, prácticamente es una recapitulación breve de nuestros estudios anteriores. En los versículos 1 al 8 de este capítulo, el apóstol Pablo afirmó que para todos los que estamos en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Pablo está hablando a aquellos que estamos en Cristo, y lo primero que dice es que ya no hay más condenación para nosotros. En los versículos 9 al 11 dijo que somos morada del Espíritu Santo, quien resucitará nuestros cuerpos gloriosamente en la segunda venida de Cristo. En los versículos 14 al 16 dijo que tenemos la seguridad de haber sido hechos hijos de Dios, y como tales de ser sus herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el versículo 18 también Pablo dijo que nuestro sufrimiento actual por causa de Cristo y del Evangelio significa que algún día vamos a compartir su gloria, una gloria tan maravillosa que en comparación con ella las dificultades presentes no son nada. En los versículos 19 al 25 dijo que viviremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra que la creación anhela con gemidos, y por la cual también nosotros estamos gimiendo mientras esperamos ansiosamente la materialización de nuestra adopción, que dijimos que eso se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, en la resurrección de los muertos. Amén. En los versículos 26 y 27 Pablo afirmó que el Espíritu Santo que nos ha sido dado siempre intercede por nosotros. ¿Se acuerda?
Pero ¿cómo orar? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero el Espíritu intercede por nosotros y lo hace en armonía con la voluntad de Dios. De modo que esa intercesión, acompañada de gemidos indecibles, seguramente será efectiva. Y por último, en el versículo 28, el apóstol dijo que por causa del inalterable propósito eterno de Dios para los que estamos en Cristo, todas las cosas que nos suceden o que experimentamos en esta vida nos ayudan para nuestro mayor bien. Entonces, si unimos todas las verdades eternas que el apóstol Pablo expresó en estos versículos, podemos darnos cuenta y nos vamos a seguir dando cuenta conforme continuamos estudiando este capítulo, que el tema que sobresale aquí es la seguridad de la salvación. ¿Cuál es el tema que sobresale aquí? La seguridad de la salvación. La seguridad que tenemos los cristianos de que somos salvos y seremos salvos, ¿sí?, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las cuestiones contrarias que podemos experimentar. Pero para que no haya dudas, hermanos, o malentendidos, en los versículos 29 y 30, ¿sí?, Pablo aclara que los que aman a Dios y que solo ellos entienden que todo ayuda para su bien, pero que este entendimiento no se debe a que ellos se lo merezcan, sino que es el resultado del propósito inalterable y eterno de Dios para los que Él ha escogido. Amén. Nadie que no haya sido escogido por Dios puede entender estas cosas. Esto es algo que solamente pueden entender aquellos que Dios en su propósito inalterable y eterno escogió. Entonces, Pablo, hermanos, está aquí diciendo que todos los verdaderos cristianos en la historia de la iglesia, ¿sí?, todos los que somos cristianos, lo somos no por nuestra voluntad, sino porque Dios ya nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Todos los cristianos de la historia somos cristianos porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué nos revela esto? Que salvar a los cristianos, salvar a quienes conforman la iglesia, fue el propósito inalterable y eterno de Dios, y que en la historia y el tiempo Él fue quien nos llamó, quien nos buscó, quien nos encontró, y no fuimos nosotros quienes lo encontramos a Él. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos encontró. Amén. Y por eso es que somos cristianos. Por eso es que somos salvos. Y esto es el propósito eterno e inalterable de Dios. Amén. Pero, hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios en su plan y propósito decidió salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso, hermanos, en realidad se lo dejamos a Él. Se lo dejamos a su infinita gracia y amor, porque la Biblia no nos dice
el por qué, más allá de que Él nos amó y así lo decidió. Pero lo que sí tenemos que hacer es adorarlo por habernos amado desde cuándo, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero ¿qué les parece si entendemos un poquito más esto del propósito eterno de Dios? ¿Qué les parece si escudriñamos un poco más las Escrituras, escarbamos un poquito más en las Escrituras? Los versículos que el día de hoy estamos estudiando se conocen frecuentemente como el título del estudio. ¿Cómo se conocen? Como la cadena dorada de la salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué se conocen así? Porque la iglesia durante muchos siglos ha visto en ellos el plan de salvación de Dios desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Y para también nosotros ver lo que la iglesia ha visto, siendo nosotros parte de la iglesia, pues vamos a analizar las frases que conforman estos versículos. Amén. Por ahí hice las presentaciones de las frases para que puedan también leer y ver algunas cuestiones que son importantes. Bueno, la primera frase que nos encontramos en estos versículos dice: porque a los que antes conoció. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció. Esta frase, hermanos, viene del griego proginosko, antes, ginosco, conocer, que en la Biblia denota más que un mero conocimiento, denota una elección. Esta palabra proginosko no habla de conocer a alguien nada más, sino habla de elegir a alguien. Esta misma palabra es usada, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, quien estaba destinado antes de la fundación del mundo para redimir o rescatar o salvar al pueblo de Dios. Miren, hermanos, esas palabras antes conoció en griego son proginosko. Amén. En Primera de Pedro 1:20, las primeras dos palabras, ya destinado, ¿cuál palabra creen que es en griego? Proginosko, la misma palabra. Solamente que quien tradujo en un lugar puso antes conoció y en el otro puso destinado. Amén. Pero en griego se lee igual, proginosko y proginosko. Entonces, Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, la frase porque a los que antes conoció no significa lo que muchos piensan, que es que Dios en su omnisciencia simplemente previó que Cristo redimiría a su pueblo. O sea, Dios, ¿verdad?, fue al futuro y vio que Cristo iba a cumplir con el plan de redención. No significa esto. Esto significa, ¿sí?, que Dios específicamente escogió a Cristo desde la eternidad para que llevara a cabo esa obra o esa tarea, ¿sí? Y no lo escogió por algo previo, ¿verdad?, que vio que Jesús iba a hacer, sino por su soberana elección, su propósito eterno. Y ¿saben? Lo mismo sucede con nosotros, hermanos.
El apóstol Pablo dijo, nos salvó, le dijo a Timoteo, no por obras de justicia, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino porque nos amó, dice la Escritura. Entonces, esta expresión, porque a los que antes conoció, habla de la elección que Dios hizo, ¿verdad? De la elección que Dios hizo sobre algunos que ahora o que durante el tiempo han conformado ¿qué? Su pueblo. Han conformado su pueblo. Entonces, el plan de salvación de Dios, ¿en dónde empezó? ¿Con qué empezó? ¿Con qué? Con la elección. Con la elección soberana de Dios desde la eternidad. Amén. ¿Por qué tú y yo somos salvos hoy? Porque Dios, en su infinita gracia, amor y misericordia, decidió escogernos, que es a lo que se refiere la expresión conocer. Habla de un conocimiento íntimo, un conocimiento que Dios tiene de nosotros como creador, como sustentador de nuestras vidas. Amén. Entonces, la salvación de nuestras almas, la salvación de los que están en Cristo, comienza ¿con qué? Con la elección soberana de Dios, con el amor de Dios que escoge, que elige, ¿verdad?, a algunas criaturas entre los hombres para que sean salvos. ¿Sí? Vamos adelante. Ahora, la segunda frase, hermanos, es también los predestinó, que la encontramos en el versículo 29 y 30. Fíjense bien. La palabra predestinó viene del griego proorizo, ¿sí? Pro antes, orizo marcar límites, que significa predeterminar o preordenar, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice esta frase? Nos dice que antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que a los que Él conoció o eligió se conformaran o fueran conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Yo les voy a hacer una pregunta. Si Dios desde la eternidad predeterminó que los cristianos, que sus hijos fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesús, ¿ustedes creen que esto va a ser o no va a ser? Va a ser, porque es un decreto eterno de Dios. Es un decreto eterno de Dios. Yo no puedo conformarme a la imagen de Jesús si Dios no hubiera ordenado o preordenado o predeterminado o decretado desde la eternidad que yo sea hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Jesús. Entonces, el que yo pueda ser hecho a la imagen de Cristo depende de mí o depende de Él. ¿De quién depende? De Dios. De Dios. De Dios. Amén. Pero claro, esta es una obra que Dios lleva a cabo en los que Él previamente conoció o eligió. Amén. Tercera frase. A estos también llamó, versículo 30. La palabra llamó viene del griego kaleo, que indica llamar, convocar o invitar. Esto significa que, aunque Dios nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, también nos llamó en un tiempo específico en nuestras vidas
por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, claro, dice la Escritura que a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación del Evangelio. Aquí está Pablo hablando del llamado que Dios hace a los que escogió, a los que predestinó, ¿sí? A ese llamado que viene por medio de ¿quién? Del Evangelio. Pero aquí debemos de agregar por medio del Espíritu Santo, que hace que ese llamado sea efectivo, hermanos. Porque déjenme decirles algo. Naturalmente estamos hechos en la corrupción del pecado para rechazar el Evangelio, para rechazar a Dios, ¿sí? Y si ahora nosotros en algún momento escuchamos el llamado y respondimos ese llamado de manera positiva, fue porque Dios nos llamó de manera efectiva. Porque Él ya había hecho una elección y una ¿qué? Y una predestinación. Y ahora hace un llamado. Y aquí surge la pregunta: si Dios llama por medio de su Espíritu a alguien, ¿se podrá ese alguien resistir a ese llamado? No. Y entonces, ¿por qué hay muchas personas que se resisten al llamado del Evangelio? Porque no son escogidos, porque no son predestinados, porque Dios no empezó la obra de la salvación en ellos. Gálatas 1, 15 y 16. Ahora aquí dice la gente, entonces si somos nosotros elegidos y predestinados, entonces ¿para qué predicar el Evangelio o para qué responder positivamente al Evangelio? Pues porque es el plan de salvación de Dios en el que ese paso o ese proceso se debe de ¿qué? De realizar, se debe de llevar a cabo. Así es, así es. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, precisamente entra dentro de esto, ¿sí? Los llamados que aceptan el Evangelio y viven conforme al Evangelio son los escogidos. Los que rechazan el Evangelio, pues no son los escogidos. Amén. Gálatas 1, 15 y 16 dice, vamos a ver cómo el apóstol Pablo también recibió este llamado de Dios. Dice, pero cuando agradó a Dios, y aquí viene una frase bien importante, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre. A ver, ¿desde cuándo Dios apartó a Pablo para que fuera apóstol? ¿Desde cuándo? No por obras, no por sus obras, por sus estudios, ¿verdad? Por sus capacidades humanas. Desde antes del vientre de su madre, ¿verdad? Dice, Él me apartó y me llamó por su gracia, no por mis obras, sino ¿por qué? Por su gracia. No por mi justicia, porque nuestra justicia lo único que merece es castigo. Por su gracia, por su favor inmerecido, revelar a su Hijo en mí. ¿Quién le reveló a Jesús a Pablo? ¿Quién? Pues Dios mismo. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En este texto, Pablo declara que Dios lo había separado para ser su ministro, para ser ministro del Evangelio, aún desde el vientre de su madre, elección y predestinación. Pero que luego Dios lo llamó por medio del Evangelio en un tiempo específico de su vida, cuando a Dios más le plació hacerlo. El llamado de Dios para Pablo fue efectivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está el testimonio.
¿Sí? Pero ¿por qué fue efectivo? ¿Por qué? Pues porque la obra de la salvación se estaba efectuando en Él desde el principio. Amén. Amén. Vamos a la cuarta frase. Dice el versículo 30, a estos también justificó. La palabra justificado proviene del griego dikaio, que significa mostrar como justo o declarar como justo. No dice transformar a alguien injusto en alguien justo, no. Habla de mostrar a alguien como justo o declarar a alguien como justo de manera legal. Amén. Entonces, cuando Pablo dice esto, está dejando en claro que todos aquellos que han sido efectivamente llamados por medio de la predicación del Evangelio y por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, vienen a la fe en Cristo y son justificados, llamados justos delante de Dios, mostrados como justos delante de Dios. ¿Por quién? Por Cristo mismo. ¿Cómo son? ¿Has creído en Cristo, sí o no? ¿Crees en el Evangelio, sí o no? ¿En tus obras eres justo? No. Pero por la redención que Cristo efectuó, delante de Dios somos declarados como justos, de manera legal. Somos mostrados por Cristo al Padre como justos. Por eso es que ya nosotros no necesitamos obras para ser justificados delante de Dios, porque somos justificados por medio de la fe en el sacrificio perfecto y expiatorio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio completo que fue sellado con aquellas palabras de Cristo diciendo, consumado es. Que significa que todo aquello que era necesario hacerse para la salvación de los hombres fue completa y perfectamente realizado en la cruz. Quien se apega, quien cree en ese sacrificio con todo su corazón, es justificado. No necesita más. No necesita más. Amén. Ahora, no estoy hablando de fe y obras ahorita. Las obras son la evidencia de que hemos sido llamados justos legalmente, o hemos sido, ahora somos reconocidos como justos delante de Dios. Pero aquí el punto es que las obras no influyen en nuestra salvación. Muestran la salvación. Muestran que hemos sido justificados, que hemos creído. Amén. Entonces, debido a la perfecta obra de Cristo, diga conmigo, a la perfecta obra de Cristo, a la todo suficiente obra de Cristo, ¿sí? A favor del creyente, Dios es capaz de declararnos legalmente como perfectamente justos delante de Él, delante de Dios. Cuando lleguemos a la presencia del Padre, nosotros, a diferencia de los incrédulos, cuando el Padre abra los libros para juzgarnos, Cristo va a decir, Padre, yo pagué por Él en la cruz. Él es justo por mi justicia. Y entonces el Padre va a decir, la justicia de mi Hijo satisfizo todos tus pecados. Entra a mi presencia. Entra a mi presencia. Amén. Quinta frase. A estos también glorificó. Mira todo el plan, el proceso de salvación, todo el plan de salvación. A esos también glorificó, versículo 30. La palabra glorificado viene del griego doxazo, que significa pensar, rendir o estimar algo como glorioso.
La glorificación del creyente, hermanos, se refiere al estado final ante Dios en nuestros cuerpos resucitados y perfectos. En un cuerpo, ¿verdad?, conformado a la imagen de Cristo y liberado para siempre del poder del pecado. La glorificación habla de cuando resucitemos o seamos transformados en la segunda venida de Cristo y estemos en la presencia del Señor. Ese es el estado de glorificación. Amén. Ahora, en estos versículos es importante notar que Pablo se refiere a la glorificación final del creyente como si ya estuviera, ¿qué? Completa. No dice, a esos también va a glorificar. Dice, a esos también, ¿qué dice allí? Glorificó. Glorificó. Entonces, Pablo está hablando de la glorificación final de los creyentes como si ya estuviera completa. ¿Y saben por qué Pablo habla así? Por la gran confianza que tenía en Dios y en sus decretos soberanos. Pablo creía que el Dios que comenzó la buena obra o la obra de la salvación en el creyente la va a perfeccionar o completar finalmente en la segunda venida de Cristo. Y esto tiene un tono y una connotación de sí o sí. De sí o sí. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esa confianza? Porque él confía en todo el plan y el proceso de salvación. Confía en que Dios lo lleva a cabo. Ahora, si Pablo pensara que depende del hombre, ¿creen que podría hablar en esos términos? ¿Ustedes creen? ¿Quién podría guardar por sus propias obras esa salvación gloriosa que hemos recibido? ¿Quién? Si dependiera, ¿verdad?, de nuestros pecados el conservar o no la salvación, yo creo que muchos de los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, a los 5 minutos ya lo hubiéramos perdido, porque inmediatamente pecamos. Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. Persuadido significa convencido, que el que comenzó en ustedes, les dice a los filipenses, la buena obra, y los filipenses como representación de la iglesia del Señor, siendo parte del cuerpo de Cristo, invisible, místico, de toda la historia, ¿sí?, parte de nosotros también, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo entonces está diciendo, nosotros tenemos una seguridad de que como la obra es del Señor y Él empezó, Él la va a terminar. Entonces debemos de estar seguros de ¿qué? De nuestra salvación. Ahí está, Pablo lo dice. Debemos de estar seguros de nuestra salvación. Por eso es que la iglesia reformada, ¿verdad?, la iglesia histórica en el sínodo de Dort en los 1600 después de Cristo, en un sínodo, ¿verdad?, que hubo en toda Europa, donde se discutió precisamente si la salvación se perdía o no se perdía. De manera unánime, después de 6 meses de escudriñar la palabra, se determinó que tenemos seguridad de salvación. ¿Y por qué? Porque la salvación no depende de nosotros. Nosotros no la empezamos, nosotros no la terminamos. Dios la inició, Dios la va a ¿qué? A terminar, y Él la está perfeccionando en el camino. Amén. Amén. Entonces, Pablo
habla de esta obra, pero hay algo también muy curioso. Hay un estado o una fase de nuestra salvación que Pablo parece haber omitido aquí. ¿Saben cuál fase es? La fase de la santificación o de nuestra santificación. O sea, la fase de nuestro crecimiento progresivo a la imagen de Cristo. Como que Pablo, ahí entre el llamado y la glorificación, debería de estar la ¿qué? La santificación, porque Él es quien nos santifica, amén. Pero, ¿por qué Pablo no lo hizo? ¿Por qué Pablo no habló ahí, no insertó la santificación? ¿Por qué? Porque la glorificación es la meta de la santificación. Y si Él está seguro que vamos a ser glorificados, entonces ¿por qué dudar de que vamos a ser ¿qué? Santificados. Si la meta de la glorificación es ¿qué? La santificación. ¿Para qué somos santificados? Para ser glorificados. Entonces Pablo dice, si vamos a ser glorificados, tenemos seguridad de que vamos a ser glorificados, entonces no podemos dudar de que vamos a ser santificados. Por eso es que, hermanos, aquel que se dice ser cristiano, pero no muestra santidad, cambios en su vida, cambios en su temperamento, cambios en su forma de pensar, cambios en sus hábitos, en aquellos que son contrarios a Dios, muy probablemente no es salvo, no está en este proceso de salvación. No está, hermanos. No puede ser que alguien haya sido, que sea salvo y que sea un diablo en su vida. Esto no es posible. No es posible, porque un diablo no va a entrar al cielo. Entonces, vamos a ser santificados de manera progresiva en esta vida. Y cuando vayamos con el Señor, ya vamos a llevar un proceso de ¿qué? De santificación. Amén. Que efectúa Dios en nosotros. Entonces, Pablo aquí simplemente pudo haber saltado este proceso para enfatizar la meta de la salvación, que es la glorificación. Amén. Que es la glorificación, hermanos. Si ya él quiso enfatizar en esto, dándonos esperanza, diciéndonos, mira, Él empezó la buena obra en ti, Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, entonces Él te ¿qué? Te glorificó. Para que estemos seguros, ¿verdad? De que por la obra regenerada del Espíritu Santo vamos a estar un día en la presencia de Dios. Amén. Ahora, y ya con esto concluyo. Si acaso, ¿verdad?, no queremos ver este pasaje como una formulación teológica, pues nada más veamos esto a través de la experiencia cristiana. A ver, hermanos, a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes también, pero cuanto más pienso y considero en cuanto a mi salvación, o sea, cuanto más pienso en ¿por qué soy salvo? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios? O sea, ¿cómo voy a hacer para ser santo? O sea, cuanto más pienso y hago consideraciones respecto a mi naturaleza, a mi forma, a quién era, etcétera, más me doy cuenta de que en esta obra, en la obra de la salvación, no tuve nada que ver. Y que realmente todo es y ha sido obra de ¿quién? De Dios. Yo no lo andaba buscando. Es más, yo andaba huyendo de Él.
Yo a los 14 años hice lo imposible para huir de él, de la iglesia, de su palabra. Yo buscaba alejarme de él. Mis obras no era una persona que dijera, ay, es que Dios vio algo bueno en mí. No. Entonces, entre más pienso y considero mi salvación, me doy cuenta que yo no tuve nada que ver con esta obra y que realmente todo es y ha sido obra ¿de quién? De Dios. Jesucristo vino a este mundo, vivió, fue a la cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que esto sucediera. Esto fue y es que la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso, no la hicimos, solamente la recibimos. Y vaya, porque Dios nos dio la posibilidad de hacerlo, porque otra vez, en mi humanidad yo lo hubiera rechazado, porque muchas veces lo hice, lo traté de hacer. Amén. Entonces, el amor de Dios fue despertado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vino la convicción de pecado por medio de la palabra y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. ¿Y saben? Yo me doy cuenta, y espero que tú también lo hagas, de que esto no lo realizamos nosotros, que todo es de Dios, que todo ha sido de Dios. Otra vez, ¿por qué? La respuesta es soberana elección, amor incomprensible, gracia, misericordia, misteriosos designios. Pero al final de cuentas, aquí estamos. Y estas palabras son para que estemos seguros, para que estemos seguros de que la salvación, si hemos creído, se ha efectuado en nuestras almas y que este propósito que Dios determinó en la eternidad es inalterable. Es inalterable. Y todavía en los siguientes versículos de Romanos, todavía esto se va a confirmar aún más. Porque vamos a ver esas preciosas palabras de ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Pero eso ya lo veremos en nuestro próximo estudio. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por esta preciosa obra de la salvación. Vamos a darle gracias por esa preciosa cadena dorada de la salvación. Señor, gracias. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque te plació, Señor, en tu perfecto amor, en tu soberanía, Señor, te plació iniciar esta obra, este plan de salvación precioso en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En las vidas y en los corazones de cada uno de los que conformamos tu iglesia, Señor, en todo tiempo, en toda lengua, en toda nación, Señor. Gracias, gracias porque con estas palabras, Señor, nos recuerdas, nos confirmas, nos alientas para que vivamos seguros
para que vivamos adorando tu eterno propósito, tu precioso designio, Señor. Y para que, habiendo experimentado este amor en nuestras vidas, te amemos más y más cada día. Para que tengamos una disposición permanente de servirte, de amarte, de adorarte. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra en nosotros. Espíritu Santo, cuando el diablo venga y nos diga que no hemos creído, que no vamos a entrar al cielo porque nuestras obras no son perfectas, que estas palabras retumben, que hemos sido justificados, que hemos sido salvados por fe, por gracia, y que estamos experimentando estos procesos preciosos de esa hermosa salvación, Señor. Que podamos creer que realmente nuestra salvación fue consumada y fue aplicada perfecta y completamente a nuestras vidas, y que haya más personas que puedan experimentar esta obra, Señor. Tú tienes a quienes, Padre, que podamos de veras participar de ese llamado, Señor, que tú haces, esa predicación del Evangelio que nos has dado como responsabilidad. Porque, Padre, también esto es parte de este proceso. Señor, despierta los corazones de los que te pertenecen. Despierta, Señor, los corazones de los que aún no te están buscando, aún no están preguntando por ti, como dice Isaías, pero que te van a escuchar y van a venir a ti porque tú así lo has determinado. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros, porque iremos de victoria en victoria en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, doblando nuestra rodilla y declarando que Él es el Señor. Gracias, porque no merecíamos esto y te plació dárnoslo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.